Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 27, por favor. Hoy quiero reflexionar un poquito en la complicidad de la raza humana y la historia en el sacrificio de Cristo Jesús, más específicamente la condena en la cruz de un inocente. Y cómo Dios permitió eso para que nosotros hoy podamos, en ese que murió en la cruz, siendo justo e inocente, pueda darnos vida eterna, perdón de los pecados, salvación y tantas cosas más que compartimos por causa de esa obra de Cristo. Nos dice en el capítulo 27, versos 15 en adelante, nos dice: en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. En el primer siglo de la era cristiana, un filósofo greco-latino que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero un hombre de todas maneras, un gran pensador, algunos de ustedes a lo mejor lo han escuchado alguna vez, me refiero a Epícteto de Frigia. Vivió desde el año 55 hasta el 135 de nuestra era cristiana. Y él dijo estas palabras que me suenan muy interesantes. La verdad triunfa por sí misma. La mentira necesita siempre complicidad. La acusación que se hizo al Señor Jesucristo y que todavía la historia continúa haciendo en el presente es una seria y grave complicidad de una farsa, de una mentira. Es el proyecto humano de querer descalificar lo que sucedió hace 2000 años atrás en ese rincón del mundo. Y el hecho de que la sociedad humana hoy no trate de vindicar la obra de Cristo en la cruz del Calvario para salvación de nuestras almas, nos hace a nosotros cómplices de haber negado no solamente lo que Cristo es, sino lo que hizo por nosotros. Una pregunta para ir reflexionando. ¿Usted se considera inocente delante de la justicia divina? Algunos responden que sí. Algunos dicen que sí, que son inocentes. Hacen, qué sé yo, una evaluación de sus vidas, se dan cuenta que no están envueltos en delitos y pecados trascendentes, que implique la intervención de las fuerzas forenses de la sociedad y entonces terminemos en una prisión. Y entonces mientras actuemos fuera de los límites de la justicia, estamos bien. Bueno, en esta tarde le voy a mostrar que si usted cree que es inocente, le voy a probar que no. Yo tampoco soy inocente. Ahora, si a la pregunta de si nos consideramos inocentes ante la justicia divina respondemos no, es decir, no lo somos, bueno, usted lo que está haciendo en esa declaración es
declarar y afirmar su culpabilidad delante de la justicia divina. Y es para eso que vino Cristo a morir a la cruz, para poder tratar justamente con nuestra culpabilidad natural. Todos los hombres, sin excepción alguna, no solamente este contingente de personas que estuvieron envueltos en este acto bochornoso y delictivo contra un justo, y nada menos que el justo de Dios, que vino a dar la vida por nosotros. Nosotros, otra vez, somos cómplices de lo que sucedió en aquel lugar. ¿Qué quiere decir complicidad? Bueno, complicidad significa lisa y llanamente la participación directa de una persona junto con otro u otros, porque pueden ser varias personas envueltas, en un delito determinado. O de repente puede haber una intervención sin la participación directa en el acto dado. Pero sin embargo a veces damos una ayuda. Así que no hace falta intervenir en el acto material o delictivo para ser cómplices de dicho acto. Y como dije al principio, existe una complicidad antropológica o de raza y también una complicidad histórica en lo que sucedió con el Señor Jesucristo. A lo menos en 3 áreas puedo enlistar esto. Una es la complicidad de aquellas personas que inclusive hoy no quieren aceptar todavía, se resisten a aceptar la procedencia, la naturaleza y la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A veces creemos en lo que nos dice la religión o lo que nos dicen los libros de teología, pero en nuestro corazón tenemos la reticencia de reconocer que este Jesús procedía del Dios Todopoderoso, del Padre, y que Jesucristo tenía una naturaleza divina, y que como Dios hombre vino a dar su vida para darnos la salvación a nosotros. Quizás decimos amén a esas 3 declaraciones, pero eso no alcanza. Hay mucha gente que dice yo creo, pero no se hacen carne de esas verdades, de esas declaraciones que encontramos a través de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento. Por otro lado, tenemos la complicidad de aquellas personas que son indiferentes totalmente a lo que sucedió en la cruz. La actitud de asumir que eso no es para mí. No me interesa lo que pasó en la cruz del Calvario. Y simplemente vamos por la vida dejando que se nos vaya agotando el ovillo, que vayan pasando los años hasta el momento que tengamos que dejar esta realidad de existencia y pasemos al otro lado. Y bueno, del otro lado nos vamos a encontrar que estuvimos equivocados cuando estuvimos de este lado. Pero hay personas que francamente eso no le interesa. No lo rechazan abiertamente, pero tampoco aceptan lo que acabamos de decir, es decir, la naturaleza del Señor Jesucristo, su procedencia y la obra que efectuó en la cruz del Calvario. Existen las personas también que desprecian abiertamente toda la historia. Es decir, no me interesa lo que hizo Cristo. Yo vivo en el 2018, ya pasaron muchísimas generaciones. El mundo sigue para adelante, tengo todo el futuro, y entonces lo que hago es proyectarme a ver qué hago de mi vida sin prestar mucha atención o ninguna a lo que sucedió hace 2000 años atrás. Es decir, eso que sucedió no es para mí, quizás sea para otros, pero no me afecta a mí y no me interesa en lo más mínimo esos episodios. El hombre, hermanos y amigos, ha expresado un desentendimiento y ausencia de responsabilidad de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Asumimos más o menos la misma postura de Pilato, este señor que era vamos a decir por ahora, un representante de Roma, un gobernador, ¿no es cierto? Una persona que era el embajador de Roma en esta región del mundo en aquel entonces. Y asumimos la postura de Pilato cuando dice ahí en el verso 24 que al ver el alboroto que había con toda la chusma,
de la gente. Dice que tomó agua y se lavó las manos. Y esto es lo que me llama la atención, porque dice se lavó las manos desentendiéndose completamente de lo que estaba pasando allí. Nosotros hoy no nos lavamos literalmente las manos, pero cuando ignoramos la historia y la trascendencia que tiene no solamente para nuestra existencia ahora, sino para lo que va a venir después cuando tengamos que abandonar nuestro mundo. Cuando simplemente ignoramos esas cosas, nos estamos lavando las manos del tema. Nosotros hoy también hacemos exactamente lo mismo que hizo aquel hombre. Es decir, inclusive lo que decimos es, en nuestro corazón es, allá ellos con lo que están haciendo. Porque eso es lo que dijo Pilato. En el verso 24 dice, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros, le dijo a los judíos que lo entregaban. Y eso es lo que desde la platea de esta generación le decimos al pasado, allá ellos que entregaron a ese justo, al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Yo no estuve allí. No se me debe hacer responsable de lo que sucedió en aquella ocasión. Así que lo que hicieron aquellos hombres, o lo que hizo el pueblo judío, algunos van hasta ese extremo. La historia, en un sentido, tiene cierta culpabilidad de haber responsabilizado solamente al pueblo judío de haber entregado al Hijo de Dios. Y es por eso que a través de la historia hubo una persecución o un sentimiento antisemita por parte de la iglesia o de los creyentes hacia este grupo étnico, porque supuestamente fueron ellos los que entregaron al perfecto Hijo de Dios. No, Señor, la complicidad es de todos nosotros. Pilato no era un judío, era un pagano, un hombre de Roma. Nosotros decimos igual que Pilato, soy totalmente inocente de la muerte de Cristo. Desde hoy decimos, soy inocente de los pecados que cometieron aquella generación. Soy inocente del juicio divino, de la justicia de Dios que se descarga sobre los hombres precisamente por causa de nuestros pecados. No existe ninguna persona en la historia y no existe ninguna persona en este mundo, en esta sociedad, en este tiempo y en este lugar, en este recinto, que pueda decir delante de Dios, yo estoy limpio de todo pecado. No tengo responsabilidad delante de Dios. Si nosotros fuésemos realmente inocentes, Cristo nunca hubiese muerto en la cruz del Calvario. Si en este mundo hubiese habido un solo inocente, Dios no hubiese enviado a Cristo a morir hace 2000 años atrás. Las Escrituras nos dice claramente que Cristo murió por los pecados de los hombres. Y tenemos grandes hombres de Dios que hablaron de esto en el primer siglo. El apóstol Pedro, que fue quien convivió con la persona de Jesús. Y el mismo Pedro, el apóstol, nos dice estas palabras. Dice, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pablo fue un seguidor de Cristo posterior a esta élite de hombres que escogió para poder luego proclamar el Evangelio. Es el último de los apóstoles. Y ese hombre también nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Claro, alguien puede decir hoy, bueno, yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones. Está bien, esa es su prerrogativa. Pero lo que nos dicen las Escrituras es que este hombre que fue crucificado hace 2000 años atrás, y hoy estamos conmemorando ese acto y estamos recordando a esa persona, murió por tus pecados y los míos. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. No interesa lo que el hombre quiera creer. La gente que estaba, esta chusma que estaba en este episodio, no querían creer ni la procedencia, ni naturaleza, ni obra de este Cristo que iba al Calvario. Hermano querido, si Cristo, según estos hombres, moría por nuestros pecados en la cruz, no podemos lavarnos las manos. Lo puede hacer. Puede declararse totalmente indiferente de esto. Pero delante de Dios, no puede. Somos todos cómplices. Somos todos responsables.
Y sin embargo, y aún, muchos asumen la postura de Pilato y de ignorar lo que sucedió en aquel lugar. A mí me llama la atención las palabras de este señor. Ahora, podríamos estar hablando horas acerca de todo este simple episodio nada más que nos relata Mateo. Pero dijo, soy inocente. Y nosotros también decimos, somos inocentes. Allá ellos lo que hicieron con relación al Señor Jesucristo. Pero no, nosotros somos culpables de pecado. Somos culpables de indiferencia, somos culpables de inacción cuando no aceptamos el señorío de Cristo y su salvación preciosa para la salvación de nuestras almas. En un sentido somos culpables hoy de seguir pasando de largo la cruz del Calvario. Pasamos de largo la persona del Señor Jesucristo. Probablemente estemos metidos en la religión cristiana. Hay mucha gente en el mundo que hoy está lacerándose los cuerpos en el nombre del sacrificio de Cristo, pensando que con eso están ganando algún tipo de favor con Dios. Pero al lacerarnos nosotros, en lugar de tomar en cuenta la laceración que se hizo de Cristo en ese madero, estamos ignorando la provisión de Dios para nuestra salvación, para forjarnos la salvación por nosotros mismos. La persona que actúa de esa manera jamás obtendrá la salvación y el perdón de Dios. Porque solamente en Cristo Jesús se nos da ese perdón y esa salvación. Hermano querido, podremos, igual que Pilato, lavarnos las manos. Pero sabes una cosa, el agua nunca va a lavar tus pecados. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. No el agua del lavacro, donde pretendemos borrar nuestros pecados o nuestra participación por nuestra indiferencia e inacción a lo que sucedió en aquel lugar. Lo que llama poderosamente la atención, según el biógrafo que tenemos en las Escrituras, que es Lucas, este es el hombre que escribió uno de los Evangelios y el libro de los Hechos, para los que no están familiarizados con el Nuevo Testamento. Y Pedro, después de haber visto toda la experiencia del ministerio terrenal de Cristo, después de verlo allí colgado en el madero, eventualmente lo vio resucitado y ascendiendo a la presencia del Padre, va a presentar una serie de sermones. Y él va a hacer una declaración que ha inquietado la mente de los pensadores y teólogos a través de estos 2000 años. Pedro va a hablar a las multitudes y les va a decir estas palabras que todavía a mí, hasta el día de hoy, me siguen conmocionando. Dijo Pedro, esto es una pequeña frase de lo que está en todo el sermón de Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora voy a mencionar lo que se marca con el verso 23. Y dice, escuche bien, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vuelvo a repetir. Pedro nos está diciendo, movido por el Espíritu de Dios, que fue entregado por el consejo determinado de Dios, no de Pilato, no de los oficiales en Jerusalén, sino de Dios mismo y su anticipado conocimiento de lo que iba a suceder. Así que en un sentido vemos la intervención directa de Dios, permitiendo y calculando todo lo que estaba tomando lugar en aquel sitio y en aquel juicio. Y luego agrega esto, después de hablar del conocimiento deliberado de Dios en lo que se estaba haciendo, dice, ustedes los prendieron y mataron por mano de inicuos crucificándole. Y acá hay dos cosas muy importantes que me dice el apóstol Pedro. Uno es, Dios estaba en control. Pero número dos, los hombres que intervinieron, aún bajo el control y la potestad de Dios o la soberanía de Dios, eran responsables de lo que estaban llevando a cabo en ese acto delictivo cuando entregaban a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Pedro nos hace responsables aún cuando no fuimos participantes directos del acto. Porque el apóstol Pedro dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. No dice, ustedes agarraron y prendieron a Jesús y lo clavaron en el madero. Y
sin embargo dice, otros participaron, los inicuos, los paganos agarraron a Jesús y lo clavaron en el poste. Pero la gente gritaba, crucifícale. Y probablemente había personas que no estuvieron en ese momento. Cuando Pedro estaba predicando, ya pasó todo el evento de la cruz, la resurrección, la exaltación de Cristo a la diestra del Padre. Y Pedro les está hablando y diciendo, ustedes son responsables de complicidad con los demás que estuvieron presentes y entregando a Cristo. No son inocentes, son igualmente culpables de lo que tuvo lugar en ese infame juicio que se llevó a cabo en aquel sitio. Si Dios preparó la muerte de su bendito Hijo Jesucristo para la salvación y usted la rechaza, se hace cómplice con esa gente. Y por lo tanto entonces va a tener que padecer la justicia divina. Es interesante porque Pilato, en todo el proceso, va a declarar, y esto es algo que me sorprende, la inocencia de Jesús en aquel juicio público. Por eso es que lo llamo un acto bochornoso. Lucas, otra vez en el capítulo 23, va a mencionar que Pilato va a exonerar o va a declarar la inocencia de Cristo en 3 ocasiones. Por ejemplo, en el verso 4 dice, Pilato dijo a los principales sacerdotes, que en definitiva eran los que entregaban a Jesús, y luego a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Eso lo dijo ese procurador, el representante, que en un sentido era la corte de Roma en este alboroto que se estaba armando. Pilato lo va a mandar después, tratando de sacarse el problema de encima, con una irresponsabilidad tremenda, a Herodes, que era el gobernador. Herodes trata de ver si encuentra algún espectáculo de manos de Jesús. Jesús se queda quieto, no hace ningún milagro, no hace nada, y Herodes lo remite de nuevo a Pilato. Pilato va a declarar esto. Dice, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea que Pilato dice, no hay culpabilidad en él, lo envió al gobernador, a Herodes, se lo manda de nuevo sin ninguna acusación formal, y él vuelve a declararles, no hay delito en este hombre. Y luego, en ese mismo capítulo, en el verso 22 dice, Pilato vuelve a exonerar a Cristo diciendo, dice, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Y esto es lo que a mí me saca de base. Dice, no he encontrado delito en él, sin embargo, lo castigaré, pues, y lo soltaré. Si el hombre es declarado inocente, ¿por qué razón este juez de Roma lo va a castigar para después soltarlo? Si usted está declarando a una persona inocente y justa, quiere decir entonces que hay que soltarlo. Y sin embargo dice, lo voy a castigar. Ahí es donde encaja el pasaje de Mateo capítulo 27, verso 24. Otra vez, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Really? ¿Inocente? Inocente sería si este hombre, después de declararlo justo a este hombre, lo hubiese soltado. Pero cuando este hombre dice, lo voy a castigar, ya dejó de ser inocente. Eso mostraba lo que había en el corazón de Pilato, el cinismo de este hombre. Otra vez, que tampoco reconoció, igual que los compatriotas de Jesús, los judíos, no reconocieron su procedencia, su naturaleza y la obra que él venía a hacer por todos ellos, que era morir en la cruz del Calvario para ofrecer salvación gratuita en su sangre. Hoy la gente confiesa a Jesús como el inocente Hijo de Dios, pero lo seguimos castigando con la misma vehemencia
con nuestra indiferencia. Venimos a la iglesia, ¿sí? El Viernes Santo. Mañana volvemos a nuestros quehaceres. Y lo que sucedió en la cruz va a pasar a la historia. Y luego va a venir el domingo. Y luego el lunes, el martes. Y así como aquella gente se fue disipando de aquella situación y específicamente de los pies de la cruz y volvieron a sus trabajos, así vamos a hacer cada uno de nosotros. Y solamente aquellos que pongan sus ojos en ese Cristo y acepten su obra de salvación son los que van a recibir verdaderamente el perdón divino por nuestros pecados y el regalo precioso de la vida eterna que quiere ofrecernos. El escritor de Hebreos en el capítulo 10 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tremenda advertencia que nos hace el escritor de Hebreos a aquellas personas que escuchan el Evangelio, especialmente lo que tiene que ver con este episodio de la cruz. En este incidente vemos a lo menos tres cositas, porque quiero ir cerrando, no los quiero mantener mucho tiempo con todo este filosofar, si se quiere. Pero hay tres cosas que llaman la atención en todo este incidente. En primer lugar, en los versos 17 y 18 se nos muestra la envidia del foro religioso. Jesucristo no fue entregado, vuelvo a repetir, porque se encontró un delito, sino que nos dicen las Escrituras, fue entregado por pura envidia, nada más. Envidiaban la popularidad que tenía Jesucristo, el arrastre y la influencia que tenía sobre las masas, porque venía predicando el amor de Dios. Verso 17 dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y esto es lo que dice Mateo: porque sabía Pilato que por envidia le habían entregado. No se entregaba a Jesús porque había cometido alguna falla contra Dios, contra la nación, contra los bienes de alguna persona. Al contrario, todo lo que hizo fue el bien de la gente. Vino a predicar las delicias del cielo, vino a sanar, vino a alimentar, vino a ayudar a las masas, a las personas que se nos describe que las veía como ovejas que no tienen pastor, dispersas por todas partes. Y se acercó a esas personas para traerlas, para arrinconarlas en la presencia misma y la dulzura de Dios el Padre. Y esta gente, simplemente por envidia, le pidieron a Pilato que terminara con la vida de Jesús. No solamente eso, pero lo que llama también la atención es la obstinación de Pilato. Verso 19 dice que la esposa de él, acá esto es un misterio lo que pasó, no tenemos mucha información al respecto, pero dice que estaba sentado en el tribunal donde se juzgaban las cosas y apareció un mensajero que mandó la esposa. La mujer no se podía presentar. Dice, le mandó la mujer decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. No sé qué pasó allí. Mucho se puede especular de esto, ¿no es cierto? Si el sueño fue real o una revelación de Dios, o fue una cosa que llegó a la conclusión ella. No sé qué es lo que pasó. Solamente tenemos esa información. Lo cierto que es que esta bendita mujer manda un mensajero a decir a Pilato: por favor, para con este asunto. No te mezcles con esta traición, esta injuria. Y este hombre escuchó a la chusma en lugar de escuchar la dulce voz de esa mujer que le decía: no te metas en esto. Obstinación. Saben que cuando nosotros rechazamos a Jesús, parece mentira, pero la Biblia dice: no te metas en lío, no hagas líos con Cristo. Y nosotros somos obstinados, no escuchamos el susurro de Dios y rechazamos, repudiamos esa obra de Cristo en la cruz. Lo traicionamos, lo volvemos a crucificar. No nos interesa. Obstinación abnegada. Y luego tenemos la culpabilidad
total de la sociedad, porque en el verso 20 tenemos una conspiración total contra Jesús. En el verso 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás, un delincuente, y que Jesús fuese muerto. Ahora, tomen nota que acá tenemos un trabajo de tratar de convencer a las personas. Usaron los subterfugios de un corazón mórbido, negro, saturado de pecado, de odio por Dios y su Hijo Jesucristo, para quedarse con un criminal, con lo que es malo, un delincuente, y matar al inocente Hijo de Dios. Acá lo que vemos es una complicidad de la sociedad entera. Tenemos al representante de Roma. Tenemos los mismos soldados. No tenemos tiempo de hacer una evaluación de todo lo que nos relatan los evangelios en cuanto a este incidente, pero tenemos a los religiosos, aquellos que tenían que enseñar y dirigir al pueblo de Israel a adorar y obedecer a Dios. Ellos lo que hicieron es levantar a la sociedad entera para cometer este terrible acto, esta infamia, esta ignominia contra un hombre inocente. Y estamos hablando de la inocencia del perfecto Hijo de Dios. Lo que llama poderosamente la atención es que una vez que Jesucristo fue levantado en ese madero, y esto es algo que cada vez que pienso en este incidente me parte el corazón, Jesús dijo una de las oraciones más conmovedoras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y casi esa oración fue haciendo eco a través de la historia. Ahora con Jesucristo a la diestra del Padre, quizás diciendo: perdónalos a toda la generación de hombres y mujeres por 2000 años que no saben lo que hacen. Y hoy exactamente lo mismo. Todos aquellos que rechazan la obra de Cristo Jesús realmente no saben lo que hacen, porque estás jugando con tu destino eterno. Y Jesucristo vino a esa cruz justamente para cambiar tu destino eterno y asegurarlo en los méritos del Hijo de Dios. Si nosotros supiésemos lo que estamos haciendo cuando negamos la obra de Cristo en la cruz, jamás le daríamos la espalda, jamás pasaríamos de largo esa cruz. Jamás seguiríamos en nuestros quehaceres, nos tiraríamos de cabeza a lo menos para que la sombra de esa cruz nos toque, que podamos recibir algo de los aires del cielo que se ofrecen en ese evento sacrificial de Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces? A lo menos nosotros hoy, está bien, pasaron 2000 años, pero debemos considerar y hacer a lo menos 3 cosas. Número 1, no te puedes lavar las manos, porque si lo haces, estás dándole la espalda a Cristo. No podemos lavarnos las manos. Deja de lavarte las manos en este asunto. Hazte cargo, por favor, y ven y agárrate de la gracia de Dios en Cristo. Número 2, no puedes ignorar la muerte de Cristo por tus pecados, porque las Escrituras nos advierten claramente que el sacrificio de Cristo fue por cada uno de nuestros pecados. Y estamos todos envueltos en eso. Tú puedes ser, desde la perspectiva humana, ser la persona más honesta, más recta, pero en cuanto a la justicia de Dios, no nos podemos justificar. Las demandas de Dios son muy grandes. Y debido a que no las podemos cumplir, es que entonces Dios envió al perfecto Hijo de Dios, que cumplió la ley en cada detalle, para que tú, que no puedes hacerla, puedas encontrar salvación en ese que cumplió la ley perfectamente, el perfecto Hijo de Dios. Y la tercera y última cosa es, entonces no eres inocente delante de la justicia de Dios. La Biblia dice que somos todos culpables, todos somos responsables. Dios nos declara culpables, cómplices de lo que sucedió hace 2000 años atrás en ese particular rincón del mundo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor,
El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesús es tu buen pastor y Él dio la vida por ti, oveja. Y por favor, entonces, en este día en donde hemos cantado estos hermosos himnos que nos hablan de la obra de Cristo, no pases de largo. No te hagas cómplice de este acto delictivo, que en última instancia es un delito no solamente contra la persona de Cristo Jesús, pero es un delito directo ante la justicia divina. Estamos despreciando al Dios Todopoderoso, que envió a su Hijo Jesucristo para dar la vida por todos nosotros. Por lo tanto, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, dejemos de lavarnos las manos. Hagámonos cargos de una vez de que somos responsables de que Dios haya enviado a Cristo a morir en la cruz. Él murió en tu lugar, Él murió por ti y por mí. Y si no hubiese sido por Cristo muriendo en la cruz, nosotros estamos frente a la justa ira de Dios, que tiene que condenarnos a cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados. Es una historia preciosa cuando lo pensamos desde la perspectiva de la salvación. Cristo murió por tu vida. No lo desprecies. No te vayas de este lugar sin aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador y tu Señor. Y entonces, en lugar de ir con terror o temor de la justicia divina, puedas irte a meditar y a darle gracias a Dios por haber enviado a Cristo Jesús y padecer todo lo que sufrió, el vituperio de esta gente y los dolores de la cruz, para que tú no tengas que sufrir el castigo de Dios y al contrario disfrutar la vida eterna para siempre. Así que, hermanos y amigos, si hay alguna persona que a lo mejor no ha aceptado a Cristo, yo te animo a que lo hagas. Al terminar el servicio, se pueden acercar a este servidor, a algunos de estos caballeros que estuvieron aquí dirigiéndonos con la música, a algunos de los oficiales de la iglesia, para que puedan encaminarnos en una oración y que puedas entonces asegurarte ese regalo precioso que Dios nos ofrece a todos nosotros. Decía el apóstol Pablo: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios te está ofreciendo en Cristo Jesús ese regalo precioso de la salvación y la vida eterna. Quiera Dios entonces que abra nuestros corazones y podamos ver la obra de la cruz en una dimensión diferente. Vamos a orar. Señor, una vez más, un año más, miramos otra vez para atrás en los pasillos del tiempo y levantamos los ojos a esa cruz. No podemos gritar: crucifícale. La gente lo hizo, te despreciaron. Nosotros no podemos. No queremos semejante complicidad. Nosotros queremos caer de rodillas, oh Señor, a los pies de esa cruz y besar tus preciosos pies, lastimados, y mirar tu cuerpo, Señor, de cuyos labios partió esa hermosa frase: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sálvanos, oh Dios. Limpia nuestros pecados. Rechazamos el ser indiferentes a esa obra. Padre nuestro, si hay alguien aquí en nuestro medio, alguna persona que todavía no dio ese paso de fe, de aceptar el regalo precioso de tu salvación, te imploro en el nombre de Cristo que a través del Espíritu Santo toques esa vida, toques ese corazón, que lo saques de la indiferencia y lo traigas a los pies de esa cruz y pueda entonces aceptar la salvación que ofreces gratuitamente y pueda partir de este lugar con la convicción absoluta que ahora es un bendito y redimido Hijo de Dios. Y nosotros, Señor, los que ya te conocemos, te imploramos, por favor, que siempre llevemos el recuerdo de esa cruz, porque somos hijos tuyos por consecuencia de esa cruz. Y que nos permita, Señor, ser testigos fieles de tu obra de salvación. Gracias, oh Dios. Gracias, Jesucristo,
por haber dado la vida por cada uno de nosotros. A ti te damos la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén y amén.